Pero esto sí es distinto a la noción que les presenté al principio. Por ejemplo, B. Yo no podría decir que B sea como un campo, ¿no? Porque recordemos que, primero, para hacer que fuera un campo necesitaba definir una operación que fuera producto, que fuera de él en él, o sea, que tomara dos elementos en él y fuera a caer otra vez en él. Y debe aparte cumplir otras propiedades, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, dicen, pues me voy a fijar, ¿no? O sea, si yo tuviera una parejita AB, entonces, bueno, distinta del cero, porque primero tendría que hablar como que de un cero, ¿no? Especial ahí en B. Te voy a poner 0B. Que no fuera el cero. Entonces, si yo lograra definir una operación, pues tendría que poder dar del inverso, ¿no? Como me lo piden, ¿no? Encontrar como que un elemento sería otra parejita tal que, bueno, también en B, tal que cuando haga el producto, que todavía no sé ni cómo lo voy a definir, me diera 1, ¿no? Por ejemplo, que hiciera algo así. ¿Sí? Y todavía no sé ni siquiera quién sería como que el 1 de B, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tal vez hace más notoria la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si les doy una pareja, pues no sé si ustedes conozcan alguna función donde me digan, bueno, bajo esta función el inverso sería tal cosa, ¿no? O sea, la inversa de esta parejita sería esta parejita, ¿no? Y eso no es tan natural, ¿no? O sea, sí requiere un poquito más de trabajo si quisiéramos, no sé, darle estructura de campo. Pero esto es algo que nos ayuda a entender que hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, piénsenlo así, si B es un espacio vectorial, pues ahí como que tengo que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, en los campos hay inversos como multiplicativos cuando tomas elementos no cero. Y si ves un espacio vectorial, pues ahí quién sabe si tiene sentido definir inversos, ¿no? Como es en este caso. ¿Sí? Entonces las nociones de espacio vectorial y de campo son muy distintas. ¿Ok? ¿Dudas? No, todo bien. No, no hasta ahorita. Muy bien. Bueno, ahora, con lo que definimos antes, ahora yo les quiero hablar de R2. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con el conjunto que les definí antes, ¿sale? Por ejemplo, tienen R cruz R, ajá, y lo voy a nada más a denotar, esto es notación como R cuadrada, ¿sí? R al cuadrado, ¿ok? Bien, entonces, como se los comenté antes, voy a definir dos operaciones, que es, la primera es la suma, o sea, de dos parejitas, la suma de dos parejitas es la parejita cuya entrada es la suma de las respectivas entradas. Y el producto escalar es como se los definí antes, ¿no? El escalar como que entra multiplicando a la parejita. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con esto quiero pensar un poco cómo se vería si yo tomara, por ejemplo, dos parejas. ¿Qué pasa con la suma? O sea, ¿cuál es el lugar donde quedaría la suma en el plano? ¿Sí? La ventaja que tenemos aquí es que podemos hacer como un dibujo porque estamos trabajando en R cruz R y ya conocemos más el conjunto, ¿no? Entonces, como yo quiero saber qué interpretación geométrica le podría dar a la suma, nada más quiero que recordemos unos resultados de geometría que pueden consultar en la bibliografía que les di. Y bueno, voy a usar esos resultados y pueden checarlo con calma, ¿sale? Entonces, a ver, el primer resultado es que si ustedes tienen dos vectores, por ejemplo, ahí tienen, tienen dos parejitas, entonces el punto medio que tienen, que está entre esos dos vectores, o sea, si trazaran la línea, por ejemplo, aquí tienen P, por aquí tienen Q, ajá. Entonces trazan la línea que tiene tanto P y a Q, ¿sí? Entonces el punto medio va a tener estas coordenadas, ¿sí? Es como el promedio de las respectivas entradas, ¿no? De las primeras entradas, de las segundas entradas y lo acomodan en un vector. Ok. Y el segundo resultado que
quiero recordar es que si las diagonales de un cuadrilátero se intersectan en el punto medio, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Ok? Sí, esto es un recordatorio nada más. Ok, entonces el segundo que nos dice que si las diagonales, o sea, tienen, decir, por ahí un cuadrilátero, algo así. Y si ustedes trazan las diagonales, por ejemplo, la diagonal que vaya de aquí a acá y la otra diagonal que vaya de aquí a acá, ¿sí? Si se intersectan en el punto medio, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Es decir, esta parte, la parte de aquí, va a ser una recta paralela a la parte de acá, y la parte de acá es una recta paralela a la parte de acá. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces, a ver, ¿qué pasa? Imaginen que ustedes tienen dos puntos en su plano. Entonces aquí tienen como que el plano tiene R cruz R, y por ahí tienen a su punto P, que lo vamos a dibujar así como A por B. Este es su punto P. Por ahí tienen a su vector Q, que es el que tiene coordenadas C y D. C con D. ¿Sí? Y la suma, pues ya sabemos cómo es, o sea, la suma ya tiene su regla, ¿no? Ya tiene su regla de correspondencia, que es la que aparece aquí, ¿no? O sea, ya tiene la asignación marcada. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en una recta que sea paralela a este segmento, pero que pase por P, pues por aquí está. Y si se fijan ahora en aquí, ¿cómo es? Aquí tienen este segmento, y trazan una recta paralela, pero aquí. Entonces, lo que tendrían es que, bueno, la suma, que voy a denotar por R, ¿quién es? Es la que tiene al punto A más C, B más D. Entonces por ahí estaría, no sé, el punto de la suma, ¿no? Lo que pasa es que si ustedes se fijan ahora, como que en el que podrían generar por este punto, este punto, este punto y este punto, el cuadrilátero que genera, imaginen que lo hice así. Lo que sucede con este cuadrilátero es que las diagonales se intersectan en el punto medio. Entonces pasa esto, pasa que esta diagonal se intersectan en el punto medio, y realmente este puntito, pues realmente lo que formaría un paralelogramo, ¿no? Entonces lo que está en rojo, bueno, lo voy a escribir así, realmente es un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, es decir, realmente este puntito negro que era la suma realmente no está aquí, está acá. ¿Ok? Entonces esa es la interpretación geométrica que le podríamos dar a la suma. Por ejemplo, si ustedes tienen ya sus dos vectores por aquí está P, aquí está Q, y ustedes quieren encontrar el punto de la suma, lo que tienen que hacer es trazar una paralela que sea una paralela a la línea azul en el punto P, trazando una paralela de la línea verde en el punto Q, ¿sí? Y el punto donde se intersecten, justo este va a ser la suma, o sea, este sería P más Q. ¿Okay? Entonces esa es la interpretación geométrica de la suma.